En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a mitad de la semana de esta semana octava de Cuaresma. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos hoy en tu Inmaculado Corazón, hoy y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa y todos los que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy miércoles, habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro con Juan a su lado se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 105. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de los instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Glóriense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, el juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido, mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves,
Hace 2 días que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Que se alegren los que te buscan, Señor. Los que te buscan a ti, Dios mío, que se alegren. Que Dios nos enseña de qué alegría habla, cómo la podemos interpretar. ¿Qué? Pues como el lisiado que estaba en la primera escritura, pues así es como nosotros hemos estado, ¿verdad? En su momento, en nuestras vidas pasadas, de que pues estábamos sin amor en nuestro corazón, sin paz, y no conocemos el perdón, pero gracias a que ya conocemos a Dios, ya tenemos alegría. ¿Sí? Y has interpretado bien, porque eso para el pueblo judío el lisiado representa pues la parálisis espiritual de la persona, aunque nos muestran un ser que vivió en la vida real, que realmente lo ponían afuera del templo, en las entradas del templo, pues a nosotros en la actualidad nos habla de lo espiritual, porque en aquel tiempo era carne y sangre, hoy es espiritual toda la pelea. Entonces lo que acabas de decir es cierto, habla de las personas que desgraciadamente vagan por este mundo con tristeza. Porque dice el Salmo, que se alegre todos los que te buscan. Entonces hay gente que no lo va a buscar. Y entonces hay dos tipos de alegría. La alegría que ofrece el mundo y la alegría que te ofrece Dios. La alegría que te ofrece el mundo, lisiado, lo podemos interpretar de esta manera ahorita en la actualidad, si lo vemos espiritualmente, no quiere decir que es una gente pobre, que no tiene dinero, que no tiene solvencia económica. Es una persona que a pesar de que lo tiene todo en este mundo, no es feliz, no le alcanza la alegría. ¿Por qué? Porque todo lo que el diablo ofrece, todo es temporal. Tú ponte a pensar en las alegrías que te ha ofrecido este mundo, no las de Dios, las de este mundo, y te darás cuenta que todo es temporal, o termina muy pronto por cualquier tipo de cosas. A veces termina uno, si uno está alegre tomando, termina uno haciendo cosas que no, y dices: ¡ay, por qué hice esto!, ¿no? Y tu alegría se convirtió en sufrimiento. O inviertes, compras tu primera casa, estás contentísima, ya tengo mi casa, bendito sea Dios, y bueno, y después hay que pagar la casa y estás triste. Todo lo que ofrece el mundo, si no lo ofrece Dios, la alegría se te va muy pronto. Entonces, bienaventurados aquellos, dice, felices o alegres los que te buscan. ¿Qué clase de alegría es Dios? Pues un amor sincero, la lealtad.
y la misericordia. Y vuelves a discernir bien la lealtad, amor sincero y misericordia. ¿Amor para quién? Para nuestro prójimo. Al prójimo. Primero, principalmente a Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios por sobre todas las cosas, hay algo que sucede en ti. Y cuando tú tienes esa misericordia, amas a Dios sobre todas las cosas, lo demás viene lealtad a Dios, porque no le vas a fallar. Y misericordia ¿para quién? Para el que acabo de decir, para el prójimo. Yo ¿cómo conocí yo a Dios? Hace muchos años, yo vine a dar aquí a los años como 17. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería Mecánica, era mi primer semestre. Yo quería ser ingeniero, pero de repente mi vista se fue diluyendo y la perdí por completo. Renegué de Dios como no tienes idea. Renegué de mis padres. Y eso me empujó a venir a este país que yo no conocía. Vine a un lugar donde no hablaba el idioma, a un lugar donde no tenía dinero, solamente traía $150 en la bolsa. Y desperté en un cuarto. Y cuando me despierto tengo un hambre tremenda. Ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mis hermanos. Empecé a valorar mi familia. Y mi mamá sabía que me iba a venir, abro la maleta y encuentro una torta de jamón con queso como la del Chavo del Ocho. Ya sabía que me iba a venir. Y arriba un rosario con un crucifijo. Yo venía enojado con Cristo. Pero cuando no tengo a nadie, no me quedó más que doblar rodilla y ante ese santo rosario le dije a Dios, lo busqué, como dice el Salmo, lo busqué, Señor, si tu voluntad es que yo esté ciego por toda la vida, hágase en mí tu voluntad, pero déjame vivir una vida normal y te prometo ir a tu casa a adorarte todo el tiempo. Y Él lo cumplió, porque yo vine aquí destrozado, porque un joven que se queda ciego, te vuelves loco. ¿Cómo es posible que me haya quedado ciego, que no pueda manejar? ¿Cómo te sentirías tú? Que si el día de mañana ya no puedes manejar, que ya no puedas andar para ningún lado. Pues tiene poco que empecé a manejar, tiene como 2, 3 años. Pero en ese tiempo que yo no manejaba, batallaba bastante. Y eso que tengo mi vista. Y batallaba bastante, pues a veces es muy difícil. Es difícil. Pues sí. Cuando no tienes a Dios es dificilísimo. Todo. Porque todo se te hace quejadera, dolor. Pero cuando busqué al Señor, encontré mi alegría. ¿Por qué? Porque me refugié en Él. Y luego todo lo demás, no digo que fue color de rosa, vinieron pruebas, pero siempre me acordé de lo que dice el versículo 2 del Salmo. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer su hazaña a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Eso fue lo que empecé a hacer. Tú has visto lo que se ha levantado, tú has visto lo que hemos hecho, a dónde hemos ido. Todas las cosas que hemos logrado no son cosas mías, son cosas de Dios. Y pasa día a día, y le platico y te platico a ti todas las cosas que ayer te platicaba, cómo debíamos una deuda y cómo salimos de la deuda. Y te he platicado tantas cosas porque es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo explicarle a la gente? Busquen a Dios. No busquen las cosas materiales se te van a acabar. La alegría de la que habla Dios, yo no sé cómo explicarla. Es que te viene el dolor. Mi mamá se murió. Cuando no tenía a Dios, era la peor pesadilla de mi vida. Si se muere mi madre, ¿qué voy a hacer? Cuando vengo aquí y conozco a Dios, fue una paz tremenda cuando mi madre murió. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde va, sé qué está haciendo. O sea, me sentí feliz. Oye, de voladita, mira, en el funeral de mi madre pasó un pleito entre yo y un sobrino. Y al siguiente día que voy en la mañana le digo a mi madre tendida en la tumba, le digo, perdóname madre por lo que pasó anoche. Es que
no sé, o sea, yo no quiero, yo no peleo, pero lo que pasó anoche te pido perdón, porque es tu día en que vas a la presencia de Dios. Ir aquí en la mente, en la mente. Mi madre dijo, no te apures, cuando termines de orar Él vendrá y te va a abrazar. Así queda. Yo siempre que rezo, siempre cierro los ojos, no sé por qué, pero estaba rezando el rosario, termino el rosario y siento un abrazo y un beso y me dice, tío, perdóneme por lo de anoche. Es que no se mueren las personas. Es que yo aprendí que esta vida no termina, sigue allá. Busqué al Señor. Y después de que iba buscando al Señor, que lo iba predicando por todos lados, tenía que dar el otro paso. El Señor me llevó al otro paso. Y el otro paso está en el libro que leíste de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó en el Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es el segundo paso y el tercer paso? Ahí vienen 2 pasos más que tenemos que hacer. La persona que se quiere alegrar con el Señor tiene que hacer estos 2 pasos más. El primero ya lo hablamos. El salmo es buscar a Dios, buscar su rostro, invocar su nombre, agradecerle, predicarle por todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo y cuál es el tercero? A ver si lo hayas. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Ir a la iglesia. Y hacer la oración a media tarde. No, si eres inteligente. Dice que la palabra de Dios que Pedro fue a la iglesia. Al templo. Vamos a leerlo. Ok. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa. Ok, vamos a ponerle pausa. Mira, para entender esto. El segundo paso es ese que dijiste tú. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo Pedro y Juan se fueron al templo. Y era la hora de media tarde. La hora de la tarde. Los judíos oran 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. La oración de la mañana se le llama la oración de la mañana. La oración de la noche se le llama oración de la noche. La oración de la tarde, ¿cómo se le llama? No sé. No se le llama oración de la tarde, se le llama la oración del regalo. ¿Por qué regalo? Porque en la mañana toda persona que se levanta en su casa, está en su casa y puede orar a Dios, agradecerle a Dios. En la noche todas las personas están en su casa y se van a dormir y pueden orar y rezar a Dios. Pero en la tarde la mayor parte de las personas o están trabajando, o están en el gimnasio, o están en la escuela, o están en sus ocupaciones y dejan de hacer lo que están haciendo para ir al templo o para ir a la oración, a orar a Dios. Por eso se le llama la oración del regalo. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar a Dios algo, un poco de lo mucho que Él me ha dado. Eso se llama oración del regalo. Es increíble porque si yo quiero que la alegría de Dios se manifieste en mi vida, tengo que empezar a hacer sacrificios en mi vida para Él. Las oraciones, Jesús, bien instituye, ahora ya no son 3. Nosotros como católicos rezamos 9 veces. Yo rezo a las 3 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9 de la tarde. Son las oraciones que yo hago todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así lo instituyó Cristo en la Biblia. Y entonces, cuando yo hago esa oración, mi alegría está plena en Dios. Ahora me pusieron una muchacha muy, muy simpática en mi estación y empieza plática y plática. Digo, Señor, yo no puedo estar con una mujer a un lado. Con amor a Dios. Haz algo. Porque no me puedo concentrar en oración, no por estar viendo a la muchacha. Es que yo no puedo estar con alguien, es que yo estoy todo el día, estoy conectado con la Biblia. Y esa muchacha quería platicar y platicar y platicar. Señor, yo no puedo platicar. Señor, haz algo. Y me llega el break, me voy al baño y ya vamos al break. Y sigo orando, yo hasta en el locker tengo imágenes. Señor, no puedo tenerla ahí. Haz algo, ¿no? Llego
y me dicen, oye, ¿podías ir allá? Gracias, Señor. En un lugar alejado del todo, no, tú hermoso. Digo, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar al Señor, yo me quiero sentir alegre. ¿Para qué me meto broncas? Quiero estar alegre, feliz y así es, busca al Señor. Y luego esa era la oración. ¿Cuál es la otra? Falta una. Bueno, entrar al templo, pero la otra. Hay otra manera de buscar la alegría de Dios. Dice, a ver, vale. O nada más lo... Dice, el que busca... el que busca... Alegre es el que busca al Señor. A ver, tú vas a buscar al Señor. ¿Dónde puedes hallar la alegría? ¿En la iglesia? Sí, ya la dijiste. La oración también. Pero en el prójimo. Ok, sí, que dice que él le dijo que no tenía dinero, ¿verdad? Ni oro. Ni oro. Pero antes de eso, ¿qué es lo que le dijo Pedro? Pedro vio a la persona lisiada. Tú dijiste, el amor y la misericordia al prójimo. Ahí donde está Dios. En ese hermano que te fastidia, en ese novio que te fastidia, en ese marido que te fastidia, en la mujer que te fastidia, en el hijo que te fastidia, ahí está Dios. El que busca al Señor tendrá alegría. ¿Qué mayor alegría que comprender a una persona que no sé, sabes que esta persona va en contra de lo que yo creo, pero lo abrazo, lo beso y siento alegría, no sé por qué, es alegría, porque en lo imposible Dios hace lo posible, buscar la alegría de Dios. Y desgraciadamente esta persona buscaba la alegría ¿en dónde? Dice que Pedro le dijo, Pedro, hey, yo no tengo ni oro ni plata. Hay muchas personas que buscan alegría ahí, pero lo que tengo te lo voy a dar. Sí, de hecho hace días llegó un cliente, fue la primera clienta, y yo a veces le digo a Dios, que me ponga, no voy tanto, sí voy a trabajar, ¿verdad? Pero a veces también porque quiero escuchar a la gente. Y no, me tocó esa señora y de volada pues la analicé y yo sabía que estaba mal. Y pues ya le di lo que yo pensé que estaba bien para ella, pero ya hablé con ella y dije, ¿sabe qué? Lo que usted necesita es pedirle a Dios y confiar en Él. Y ahí le di unos consejos y le hablé de Dios también y la señora se agarró lloré y lloré. Y me dijo, gracias, dijo, porque era lo que necesitaba. Una palabra de aliento y la abracé y yo sentí como que ella se liberó, hasta la sentía hasta más tranquila. Porque le dije, si sigue así, si todo su estrés se lo deja a todo el mundo, que así, no sé, puede colapsar. Mejor déjenle su confianza en Dios, sus problemas déjenselos a Él. Y se fue bien contenta. Claro, porque hiciste lo que Pedro vio a la persona. Pedro no veía al lisiado, Pedro veía la enfermedad. Yo sé lo que tú tienes. Sí. Tú no necesitas el dinero, tú no necesitas la plata, tú necesitas el Señor. Y lo que tengo te lo doy. Y le dio una mano y lo levantó. Lo que hiciste tú, le diste la mano y lo levantaste. Es que no eres tú, no es Pedro, no es Juan, no es el sacerdote el que hace la obra. Es Jesús. Sí. El que busca al Señor encuentra la alegría. ¿Por qué? La alegría está en que el Señor me usa a mí como instrumento, como bocina, para decirte a ti lo que Él quiere que tú escuches. Es que así es, el que vino a salvarnos es Jesús. Y Jesús no se ha ido. Jesús tiene que extenderse por toda la tierra y Él usa al que lo busca. Si tú lo buscas, Él te va a usar. Te usó ahorita en la mañana, te usó en la tarde. Esta señora se llevó la palabra de aliento, punto. El día de mañana a lo mejor regresa, yo no sé. Dios ya sembró la semilla en él. Dios. Pero siempre dale la honra y la gloria a Dios. Siempre la honra y la gloria a Dios, porque a veces digo, no, es que soy yo. No, no soy yo. Es Cristo que me usa como instrumento, solamente. Por eso el hombre se alegra. Pero hay gente
que no busca a Dios. Hay gente que desgraciadamente van a la iglesia y cuando las cosas van bien, qué bien. Y cuando las cosas van mal, le pasa a los de Maús. Mira lo que dice el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante entre 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido, mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. No, ponle palabra de Dios. ¿Sí? Espera, empieza. ¿Qué pasó? ¿Por qué venían? ¿De qué venían hablando? Es que La crucifixión de Cristo. De la crucifixión de Cristo. Oye, ¿viste a Jesús que caminó sobre las aguas, que le dio vida a Lázaro, que resucitó muertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos? Todos los milagros que hizo, y todavía les dijo, al tercer día me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Y venían tristes. Aquí está Jerusalén, Maús está acá a 10 kilómetros. Iban alejándose. ¿Dónde estaba Pedro? El que busca al Señor. ¿Dónde fue Pedro? Al templo. Una persona que busca a Jesús va al templo, no se aleja del templo. Y estos se empezaron a alejar del templo. Pasa con mucha gente, porque las cosas no van como yo quería, porque qué caso tiene que vaya a la iglesia. Me casé por la iglesia y mi matrimonio sigue siendo peor, porque esto y por lo otro, y te sigues alejando de Dios. No. Tenemos el que busque la felicidad de Dios, tiene que estar en las buenas y en las malas. Por eso en el matrimonio dice, me aceptas, Jesús, me aceptas en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en lo próspero, en lo adverso. Estás hablando con Jesús. Entonces yo te acepto, Señor, no importa lo que venga. Yo sé que después de la pobreza vendrá la riqueza, o que después de la enfermedad vendrá la salud. Yo confío en ti. Y esta gente se iba alejando. Y cuando tú te alejas de Jesús, entonces, ¿cómo estaban ellos? Tristes. Y cuando tú estás triste, empiezas ¿qué hicieron ellos? A discutir. Por eso discutimos en el matrimonio, discutimos con los hijos, discutimos con todo, porque nos estamos alejando de Dios y estamos tristes. ¿Qué le dijiste a esa señora? Señora, usted no busque pastillas para sanar, busque a Jesús, que su problema lo trae acá, la tristeza. Busque a Jesús. Por eso vive alegando, discutiendo. Por eso hay muchas mujeres que así viven. Y hombres también. Y luego tuvo que venir Jesús. Y cuando tú estás triste, dolorido y estás enojado, es muy difícil. Yo te puedo decir, Jessy, acércate a Dios. ¿Por qué? Porque estás enojada. Mira lo que le pasó a ellos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se acercó Jesús y luego... Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en esos días? Y él le preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestros grupos nos ha sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Qué tercos y necios son. Jesús una dice, qué testarudos, o otro dice, qué está. ¿Por qué? Porque le da coraje. Es que ya caminaron conmigo 3 años, ya les he platicado. Lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Si habla de que Él vendrá, Él va a venir. Y si habla de que vendrán guerras, tribulaciones, sismos, tormentas, eclipses, lunes rojas. Eso ya pasó. La luna roja pasó hace 3 días y el eclipse viene el lunes. Todo se va a cumplir. Todo tiene que cumplirse. ¿Por qué?
porque Dios, la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Por qué son tan tercos y tan necios? ¿Por qué están sufriendo? ¿No lo reconocieron? Iba platicando, no lo reconoces. ¿Por qué? Porque no te alimentas de Dios. Si te enfocas más en las cosas de la vida, la alegría de Dios es muy difícil que la alcances. El que busca a Dios encuentra la alegría, pero necesitamos, ya fuimos, tenemos que ir al templo a orar, a rezar, a ser misericordiosos con el prójimo y también a leer la palabra de Dios. Si no, mira la cátedra que les va a dar Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Palabra de Dios. Dice Jesús, tengo que volver a empezar. Para que tú busques y encuentres la alegría, déjame te explico. Mira, desde Génesis, profetas y todos, les empieza a explicar la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios donde vas a encontrar la alegría, porque es de Dios. Y después, para ver si entendieron la palabra, sigue derecho. ¡Hey, Señor! Quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque la alegría se siente en el corazón cuando escuchas la palabra de Dios. Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Y qué dijo? Les abrió la puerta de la casa. La casa significa la iglesia. Y en la iglesia había una mesa. Y en la mesa se intentaron a comer. ¿Y qué partieron? El pan. Y era el cuerpo de Cristo. Ahí está la alegría de Dios. El que busca al Señor encuentra la alegría del Señor. Y estos, ¿qué hicieron? Venían cansados de 10 kilómetros. Cuando comes el cuerpo y la sangre de Cristo, te llenas de la alegría y sales inmediatamente. Dice la palabra de Dios que regresaron nuevamente con los discípulos. ¡Hey! Acabamos de ver a Jesús. Estamos alegres, estamos contentos, comimos el cuerpo, bebimos su sangre, increíble. ¿Y aquellos qué? El que busca al Señor encuentra la alegría. Porque mi alegría no está en este mundo, mi alegría está en el cuerpo y la sangre de Cristo, y ella está ahí en la casa de Dios, la iglesia. Entonces, vayamos a la iglesia, que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Si usted quiere estar alegre con el dinero, con los placeres y las comodidades, hágalo. Pero no vaya a la felicidad, le va a durar muy poco. Busque la alegría del reino, esa es para toda la eternidad. Qué rico vivir en esta tierra siendo alegre. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.